¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El pasado 14 de febrero, el Día del Amor para muchos y para los aficionados al ciclismo, un día de luto por la muerte de uno de los más grandes de este deporte, Marco Pantani, una persona que tuvo una vida complicada, que estuvo metido en un mundo muy turbio que lo guió hacia el mal camino y que nos privó de ver a un corredor que podría haber conseguido más hitos y que podría haber conseguido ser uno de los más grandes, pero el palmarés que ostenta no refleja la leyenda que ha sido este hombre. Pero las leyendas nunca mueren y el pirata siempre estará en la memoria de los amantes a este deporte, y por eso, 20 años después de su muerte, es bonito recordar como homenaje su victoria en el Tour del 98 que participó luego de ganar el Giro contra Pavel Tonkov. No me enrollo más, empecemos. Un Tour 1998 donde 3 días antes de su comienzo estalló el caso Festina, al encontrar en la aduana franco-belga un arsenal de productos dopantes que estaban guardados en el coche de un masajista del equipo. Un caso que afectaría completamente a aquella edición. Dublín era el Grand Depart y daba inicio con un prólogo ganado por un experto por aquella época como era Boardman, seguido de Olano y el todoterreno Laurent Jalabert. El Tour siguió por tierras irlandesas 2 etapas más con meta otra vez en Dublín y en Cork, y con las victorias de los 2 corredores del Mapei, Tom Stills y Jan Svorada respectivamente. La etapa con final en Cork tuvo un cambio de líder después de que Boardman sufriera una caída fuerte, lo que provocó su abandono en camilla dando el maillot amarillo a Eric Zabel. En la tercera etapa ya nos trasladamos a Francia en un día que acababa en Lorient con victoria de la escapada, un fenómeno que en aquel tiempo era más cotidiano que ahora, sobre todo en etapas llanas, ya que en la actualidad estamos acostumbradísimos a que el pelotón llegue y gane en una volata final, pero eran otros tiempos. Etapa que finalmente era ganada por Hebner del Telecom y teníamos nuevo cambio de líder con el danés Von Hamburger a la cabeza. Los 3 días siguientes estarían dominados por los sprinters en la cuarta etapa con más de 250 kilómetros, la más larga de aquella edición, y con final en Cholet. El pelotón en su acercamiento a los últimos kilómetros tuvo una caída en cabeza y fragmentó el grupo en miles de partes. La etapa la ganaría el holandés Bleek Levens y Stuart O'Grady arrebataba el amarillo a Hamburger. Un maillot amarillo que el australiano aguantó las 2 jornadas siguientes en la quinta y sexta etapa con final en Châteauroux y Brie-la-Gaillarde, las 2 etapas ganadas por Mario Cipollini. Luego de una semana liderada por los sprinters, llegábamos a la primera prueba seria, la primera crono del Tour, 60 kilómetros y que finalizaba en Corrèze. Una crono nada fácil con un continuo sube y baja y con la meta ubicada después de una pequeña subida. Antes de que transcurriera el día, la organización expulsó a todo el equipo de Festina de la carrera luego de haber estado interrogando en comisaría a varios miembros del equipo. Los corredores del Festina con Richard Virenque a la cabeza se enfrentaron a los micrófonos con rostros de preocupación y con un Richard Virenque bastante afectado y mostrando su arrepentimiento sobre lo ocurrido. Una crono que fue dominada por el Kaiser, el vigente campeón, Jan Ullrich, que metía más de un minuto a todos los favoritos. Nuestro protagonista Marco Pantani se colocaba a 5 minutos luego de una modalidad que no era la suya, un día donde Ullrich se colocaba con el maillot amarillo. Una primera posición que le duró menos de un día al alemán, ya que en la etapa siguiente, en una jornada de media montaña, una escapada adquirió mucho tiempo de ventaja y consiguieron sacar al pelotón más de 7 minutos, una etapa ganada por Jackie Durant y el corredor del Cofidis Laurent Desbains se ponía el maillot amarillo. Luego de una etapa transitoria hasta Po con victoria del Leon Van Boom, llegábamos al primer test de montaña, encima un test durísimo con un etapón recopilando puertos como Lobisc por la parte dura, el Tourmalet por Valleres, el Aspen y el Peyresud y un descenso hasta Luchon. Una jornada que fue un auténtico día de perros por los Pirineos con lluvia y niebla y que fue aprovechado por la fuga para llegar con ventaja al Peyresud. Mientras que en el pelotón, a 3 kilómetros de meta, Ullrich se ponía a tirar y seleccionaba al grupo, pero el que iba a tensar la cuerda sería el cabalino rampante. El pirata atacaba y ninguno de los favoritos salía a su rueda, mostrando un ritmo endiablado en los Pirineos y afrontando un descenso donde se alcanzaban los 100 km por hora. Adelante, un escapado Rodolfo Masi se llevaba la etapa y a escasos 30 segundos llegaba nuestro protagonista, que le sacaba al resto de favoritos en esta primera prueba pirenaica también medio minuto.
A las vísperas del primer día de descanso, Ullrich se ponía otra vez con el maillot amarillo. En la segunda prueba montañosa, la carrera ascendería a otro puertarraco como era el Plateau de Belle, una ascensión que vería de nuevo a un Pantani que estaba loco por la marcha y nada más comenzar Plateau de Belle, lanzaba un ataque en busca de recortar tiempo. Este ataque era respondido en primera persona por Ullrich. Al inicio, el maillot amarillo aguantó bien unos metros controlando la situación, pero el ritmo del italiano era endiablado y a poco fue sacando metros al del Telecom, de metros fue sacando progresivamente segundos, por detrás seguía tirando Ullrich a la defensa de su amarillo y de un tiempo que si perdía podía ser crucial para la continuación del Tour, de segundos pasaron a minutos y el ataque del pirata al inicio de este puerto, que en aquella edición era inédito, dio sus frutos, ya que en meta sacaba a todos los favoritos más de 1 minuto y medio, ganaba la etapa y se colocaba cuarto a 3 minutos de Ullrich. Seguido del día de descanso llegaba la 12ª etapa donde el pelotón explotó luego del escándalo Festina al saberse que los corredores habían sido detenidos y se supo el trato que estaban dándoles la policía en la comisaría, que aplicaron el trato de tráfico de drogas. Esto provocó la reacción de los corredores en medio del Tour de Francia con una foto mítica de nuestro protagonista en un mar de ciclistas sentados en el asfalto liderando las protestas. La famosa revuelta de Tarascón duró 2 horas y los ciclistas y organización llegaron a un acuerdo el cual permitió el seguimiento de la etapa hasta Cap d'Agde con la segunda victoria de Tom Stills. Al día siguiente y con el resquemor de las protestas del día anterior por la dureza policíaca que estaba sufriendo el Festina, la organización registró más escuadras, hecho que provocó la reacción de los equipos con más dureza y en esa etapa 13, al kilómetro 22, 5 equipos abandonaron el Tour. La 11, Banesto, Vitalicio y Kelme y 2 días después lo haría el TVM. Después de este trance caótico la carrera continuó y una fuga al sprint se jugó la victoria en Carpentras, etapa que fue ganada por el italiano Daniele Nardello. La ronda francesa iba dirección los Alpes y luego de la victoria de Stuart O'Grady en otra escapada con meta en Grenoble llegábamos a la que fue la mejor etapa de este Tour. Un día épico de ciclismo donde nuestro gran amigo fue el máximo protagonista. Etapa 15, Grenoble-Les Deux Alpes, 190 kilómetros con las subidas a la Croix de Fer, Telegraph, Galibier y el puerto de primera, Les Deux Alpes, con otro día maquiavélico, 12 grados de media, lloviendo, niebla, la combinación perfecta para un día épico de ciclismo. Y así es como luego de pasar muchos kilómetros de etapa llegábamos al Galibier, donde los tambores de guerra sonaron como nunca. Ullrich lideraba el grupo de favoritos cuando Pantani no pegó un puñetazo, pegó un martillazo en la mesa y lanzó un ataque que es de los mejores de la historia. Nadie reaccionó y fue ampliando la diferencia con esa majestuosidad que transmitía Pantani en cada pedaleada que daba, en cada vez que cogía el manillar de abajo y ponía ese ritmo diabólico con el que fue superando a todo el mundo que se ponía delante suyo y que dinamitó el Tour, haciendo verle las costuras a hasta ese entonces ganador del pasado Tour, Jan Ullrich, el cual no transmitía las mejores sensaciones. Luego de una peligrosa bajada del Galibier donde la lluvia roció el asfalto, llegamos a Les Deux Alpes, donde el cabalino rampante no hizo sino que aumentar la diferencia que estaba siendo determinante, un puerto que certificó el tremendo pajarón que estaba teniendo Ullrich. Marco Pantani ganaba una etapa que entraría en la historia del ciclismo, poniendo de rodillas a todos los favoritos, sacándoles más de 2 minutos y en particular 8 minutos a Ullrich, abordando como buen pirata el navío amarillo y gozando de una ventaja que sería fulminante. Al día siguiente tendríamos otra etapa movidita, otra etapa larga por los Alpes donde el culmen estaría en la ascensión a un coloso como era la Madeleine, y con final en Albertville. Muchos corredores afirman que el día siguiente de tener una pájara te encuentras como nuevo y estás en un estado de forma divino. Pues dicho y ocurrido, Jan Ullrich, el gran damnificado en el día anterior, dinamitaba la carrera en la Madeleine con un ataque súper potente que solo era respondido por Pantani, un Pantani que ese día estuvo imperial y que respondería a un Ullrich cual caballo desbocado iba tirando con el objetivo de soltar al italiano.
Una subida donde vimos los dos polos opuestos, el frío y el calor, uno de pie cogido del manillar toda la subida y el otro sentado sin hacer un movimiento brusco, pero los dos elegantes como diamantes y ofreciéndonos un etapón y un duelo que entraría en la historia. En Albertville los dos se decidirían la victoria de etapa en el sprint, un sprint donde Ullrich ganaba por poco volviendo al podio de la general después del día anterior. Una etapa siguiente que tendría que habernos deparado el último cara a cara entre el alemán y el italiano, pero que debido a las protestas de los corredores se anuló. Dos etapas después del plantón, una con victoria de Tom Stills en Neuchâtel y la otra ganada por el sueco Backstedt en la fuga en Autun, nos encaminábamos a la última oportunidad de asaltar el barco de Pantani en una crono de 52 kilómetros con final en Les Creusot y con un perfil bastante incómodo. Jan Ullrich, el más beneficiado por ser la modalidad donde mejor se defendía, destrozaba el crono y con esa elegancia que transmitía sobre la cabra, ganaba la penúltima etapa, sacando 1 minuto al segundo Bobby Julich y unos insuficientes 2 minutos y medio a Pantani. Un Tour de Francia típico con la sombra de las reivindicaciones y del dopaje y que galardonaba a un corredor que entraba en el Olimpo con un doblete Giro Tour. Pantani rompió la sequía de 33 años de una superpotencia histórica en este deporte como ha sido Italia, relegando a una leyenda como fue Felice Gimondi. París, con el Arco del Triunfo como espectador y centenares de tifosis, coronaban a Marco Pantani como nuevo monarca de Francia, compartiendo podio con Ullrich y Julich. Un corredor que estaba destinado a reinar, pero el destino, que algunas veces es caprichoso, tomó un cariz dramático. Luego de una imperial actuación en el Giro del siguiente año, luego de su victoria en Madonna di Campiglio en un test rutinario, el italiano mostraba una alta proporción de hematocrito que le obligó a abandonar el Giro de Italia. Su caída fue tanto mental como física, drogas, alcohol, depresión, malos hábitos y aunque con algunas pinceladas de esa magia que tanto nos enamoró, llevaron a nuestro protagonista a tocar fondo y un día de los enamorados de hace 20 años nos quedamos huérfanos. Ese Giro de Italia que indirectamente nos quitó de las manos al pirata, muchos años después se supo que la Camorra, un grupo mafioso, había alterado los valores de hematocrito de Pantani en el test de después de la etapa de Madonna di Campiglio. Un final trágico, horroroso, injusto y maligno que para muchos mancha su leyenda, pero señores, la leyenda y el legado de Marco Pantani fue, es y será mucho más grande que todo lo que consiguió y que le ocurrió, porque como siempre decimos, las leyendas nunca mueren y Pantani nunca se nos olvidará. Siempre nos acordaremos de aquella historia de un chico italiano que por cuyas orejas grandes adquirió el apodo de Elefantino, un elefantino que se puso el pañuelo en la cabeza, los pendientes, la perilla y el cuchillo entre los dientes para transformarse en pirata y convertirse en uno de los más grandes de la historia. Un pirata que con honor se hizo rey, que dejó un legado imborrable para una generación entera, una generación y unos tifosi que veían cómo su héroe estaba afilando ese cuchillo en cada curva de Alpe d'Huez, veían cómo su héroe iba viento en popa a toda vela en las rampas infernales del Mortirolo, veían a su héroe bailando bajo la lluvia del Galibier, dinamitando el Tour de Francia, y así por decenas de etapas y victorias y siempre acompañado de su fiel galeón, la cual agarraba de abajo. Pantani se consolidó como esa leyenda indomable que a tantos nos influyó e impactó, y por esto y muchas cosas más, Pantani en su último aliento hizo lo que más le gustaba, escalar hasta el infinito para descansar en el cielo de los dioses del ciclismo por los siglos de los siglos. Y hasta aquí este homenajazo a Marco Pantani, el pirata. Espero que os haya gustado. Darle un buen like si es así. Por comentar por abajo cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. Adiós.